Hola, buenas noches, bienvenidos a Zona Franca como siempre, feliz comienzo de semana. Yo soy María Camila Orozco, es un gusto como siempre saludarlos. Esta noche vamos a hablar de Daniel Quintero, que pasará a la historia por varios hechos, pero entre ellos por dos fundamentalmente, por ser el alcalde de Medellín con los registros de popularidad más bajos de toda la historia, una imagen negativa de 62%, y además por ser el primer mandatario electo popularmente en la capital paisa que renuncia a su cargo. Lo hizo para apoyar abiertamente a su candidato, a su sucesor, al que quiere que sea su heredero, Juan Carlos Upegui, que es primo de su esposa, doña Diana, y que es el segundo en las encuestas en intención de votos, aunque hay muy lejos del repuntero que es Fico Gutiérrez, el candidato del Centro Democrático. Quintero lo hizo con una carta a mano, renunciando a su cargo, explicando el porqué de su salida. Una carta muy sentida, muy simbólica, escrita a mano, enviada al presidente de la República, Gustavo Petro. Si el uribismo vuelve al poder, será para cerrar la puerta. Será para evitar que nuevamente un joven de un barrio de Medellín vuelva a llegar a la alcaldía. Pero más allá del afán de garantizar la continuidad de su legado, hay otros sectores que dicen que esta renuncia es para hacerle el quite a las investigaciones. Lo cierto es que le facilita y le da muchas más herramientas a la Procuraduría si esa es la discusión entre si puede o no tocar un funcionario electo de manera popular. Pero esta noche vamos a intentar establecer cuál es la consecuencia de su salida, cuál es la ciudad que le deja a los medellinenses, cuál es la Medellín que quiere él entregarle a Upegui y si tiene o no, por supuesto, futuro político, oxígeno político a propósito de su sucesor, que es Juan Carlos Upegui, un familiar que está intentando pelearle la candidatura allí a Federico Gutiérrez. Bienvenido, aquí comienza Zona Franca, es un gusto. Vamos a entrar a debatir este tema que es el tema del día, el tema político del día en Colombia. Lo había negado, pero finalmente lo oficializó esta mañana con una carta publicada en sus redes sociales, en Twitter, una carta escrita a mano, y lo confirma quien es y aspira a ser su sucesor, diciendo que es un soldado más que se suma a su causa. Así lo definió Juan Carlos Upegui, la renuncia de Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín. Y para las grandes batallas necesitamos los mejores soldados. ¡Los mejores soldados! Y por eso es un orgullo para mí decirles que hoy tenemos el mejor soldado, Daniel Quintero Calle. Para el análisis político, para el tema que hoy nos convoca, hemos invitado a Gabriel Cifuentes, es analista político, docente y exsecretario de Transparencia. Doctor Cifuentes, bienvenido a Zona Franca, un gusto saludar. María Camila, el gusto es todo mío estar acá con Juan, con usted, con toda la audiencia de Red Más y Zona Franca. Gracias por aceptar esta invitación. También está con nosotros vía Zoom Diego Romero, que es director de Promedellín, fue el director de comunicaciones de la campaña de la alcaldía de Daniel Quintero, hoy exalcalde de Medellín. Señor Romero, buenas noches, un gusto saludarle. Muy buenas noches para ti, Camila, para mis compañeros panelistas y para toda la audiencia de Red Más y de este importante programa que se llama Zona Franca. Gracias por aceptar el diálogo. Está con nosotros esta noche Juan Falconer, es analista político e internacionalista. Juan, como siempre, un placer saludarlo, bienvenido. María Camila, un placer. También un saludo muy especial a Gabriel Cifuentes y a Diego Romero. Un placer. Gracias. Señor Romero, quiero comenzar con usted allí en Medellín. ¿Por qué lo negó el alcalde Quintero y finalmente terminó confirmándose su salida, su renuncia para hacer política? ¿Cuál es la jugada que hay allí detrás de la renuncia? Bueno, primero que todo, pues decirte que la renuncia de Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín fue la forma más diligente que él encontró de salir a la calle a encontrarse con la ciudadanía para contar una verdad que durante todo su gobierno fue una verdad oculta por los medios de comunicación y por la clase política antioqueña, y es el hecho de que en Medellín se ha gestado un cambio que hoy tiene una ciudad maravillosa, vibrante,
que tiene, por supuesto, problemas, pero que tiene que salir adelante y para hacerle frente a una gran amenaza, y es el hecho de que a Medellín vuelva el peor alcalde que ha tenido la ciudad de Medellín, que es Federico Gutiérrez, que el país lo sabe porque el país lo canceló cuando él iba hacia la presidencia de la República, y por supuesto que para darle emoción y movimiento al debate político en la ciudad, porque la verdad es que aquí esto se volvió una cloaca de mentiras, donde todo el tiempo la clase política de Medellín, con los medios locales, unos medios nacionales, se encargaron de dominar la opinión de la ciudadanía en contra del progreso y de los avances que se están haciendo. Recuerda que es que Daniel Quintero fue elegido con la promesa de recuperar EPM, Empresas Públicas de Medellín, de transformar sin lugar a dudas el tema de los barrios y de los jóvenes en los barrios y volcarlos hacia la construcción de un valle del software, de hacer una ciudad turística y vibrante, y ha venido cumpliendo y cumplió sin lugar a dudas y con creces esas expectativas, pero por supuesto que eso implicaba movilizar toda una clase política que aquí en Medellín pareció como que Daniel Quintero con un gotero le hubiera echado ácido a un nido de cucarachas que salieron rebotadísimas todo el tiempo y se dedicaron con los medios de comunicación a difamar y a decir unas mentiras en las cuales el alcalde desde su escritorio no puede quedarse callado, sino puede salir, dar la verdad y hacer una revolución sobre la verdad y contar a los ciudadanos en la calle qué es lo que está pasando, pero también impulsar el proyecto político que por supuesto ganó en Medellín, que está haciendo un gran trabajo y que es una alternativa a esta amenaza que tenemos de que Federico Gutiérrez vuelva a la alcaldía de Medellín. Gabriel. Pues, María Camila, yo oigo esta intervención y me surgen más preguntas que certezas y quisiera comenzar por lo primero, y es, si uno revisa las encuestas, si uno revisa cómo le ha ido al alcalde Daniel Quintero, tiene los peores indicadores históricos de la ciudad de Medellín, deja una ciudad prácticamente en la bancarrota, una ciudad que había sido prácticamente autosostenible, autogobernable. El 66% de los medellinenses piensan que la situación en Medellín está empeorando, el 61% desaprueba la gestión de Daniel Quintero, el 70% siente que defraudó su promesa de campaña, y en los temas donde él más hace alarde, que es en la protección de la niñez, en la educación, en el transporte público, la imagen desfavorable o la percepción ciudadana es negativa. Yo quisiera además también preguntar, y es si efectivamente esta salida de Daniel Quintero va a evitar que vuelva el uribismo, que vuelva esa clase política en una ciudad además que se ha caracterizado en los últimos años por tener mandatarios de corte independiente. También habría que preguntar si en estos últimos 4 años no le cabe una gran dosis de responsabilidad a Daniel Quintero, y si la culpa siempre es de otros, de la clase política tradicional, de los medios. Es un discurso un poquito trillado que no da cuenta de las responsabilidades que tiene que asumir Daniel Quintero frente además la percepción que ha tenido la ciudadanía. Entonces yo me pregunto, ¿sirve más Daniel Quintero volanteando que administrando? ¿Sirve más Daniel Quintero a un candidato que no parece estar cogiendo fuerza? ¿Qué responsabilidad le cabe al exalcalde Daniel Quintero? ¿No será esta también, y seguramente en el tránsito del debate lo vamos a discutir, una movida política con intereses más allá de ese discurso que además es un discurso un poco vacuo, un poco vacío que dio Daniel Quintero, dando las excusas de por qué salía? Entonces yo dejaría esas preguntas planteadas, María Camila, porque definitivamente las razones que dio para salir de la alcaldía, defraudar a sus electores, no son para nada convincentes y desdibujan además lo que está ocurriendo en este momento en la ciudad de Medellín, y desconocen que es el primer alcalde en los 35 años de elección popular que tiene Colombia que renuncia y que deja la Alpujarra a 3 meses de terminar su mandato. Juan. Bueno, efectivamente yo lo que creo es que aquí se me manda un mensaje político que es muy desafortunado, porque aquí Daniel Quintero lo que nos ha demostrado es que tiene un interés personal en lugar de un interés político y de ciudad. Está sobreponiendo intereses particulares. Y yo coincido mucho en lo que dice Gabriel,
el alcalde tiene que salir, tuvo que renunciar para defender su proyecto político. Esto nos tiene que dar a nosotros una mirada muy objetiva de que entonces su gestión no fue tan buena, porque debería hablar por sí sola y seguramente el candidato que representa su proyecto político tendría unos indicadores mucho más favorables. Pero aquí lo que nosotros hemos visto es un candidato, Juan Carlos Upegui, débil, que no tiene credibilidad, que no tiene la experiencia y que necesita que el alcalde en ejercicio tenga que renunciar para salir a respaldarlo. Entonces esto también nos deja como muchas dudas. Adicional, pues también ese ruido que se venía presentando de que desde la alcaldía de Medellín se estuviera apoyando la candidatura de Juan Carlos Upegui, ¿cierto? O una participación en política del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuando participó abiertamente en la campaña del candidato Gustavo Petro. Entonces este es un modus operandi que lo que denota es improvisación, que deja una ciudad con unos estándares muy lamentables, efectivamente unos índices de impopularidad que no se habían registrado en la alcaldía de Medellín, y sí nos pone en evidencia más un proyecto personal que un proyecto político serio. Señor Romero, viendo las Camila, cifras yo de tengo algo Inbamer, que decir, qué pena. señor, viendo las cifras de Inbamer un poco, ¿qué les hace pensar a ustedes para recoger la pregunta de Gabriel, que Daniel Quintero les sirve más a ustedes volanteando que administrando Medellín? Yo tengo que decir una cosa sobre la opinión que dieron los dos señores bogotanos, que al parecer tienen una imagen absolutamente mediada y descontextualizada de la realidad de lo que está pasando en Medellín. Yo no sé a qué se refiere el señor Cifuentes con que Medellín es una ciudad quebrada, cuando Empresas Públicas de Medellín quedó con 10 billones de pesos en EBITDA, 4 billones de pesos de utilidad neta, 2,9 billones de pesos de EBITDA, y en el gobierno anterior tenía 6 billones de EBITDA, 3 billones de utilidad neta y 3,5 billones de deuda. Es decir, la deuda disminuyó. Hoy Empresas Públicas de Medellín es una empresa mucho más boyante, que quedó sin lugar a dudas con Hidroituango funcionando, y seguro vienen con el plan que se tiene de restablecimiento a funcionar 8 turbinas. En estos momentos están funcionando 2. Acuérdate que la alcaldía de Medellín Quintero fue premiada por la Dirección Nacional de Planeación cuando el presidente Duque fue el presidente de la República, como la alcaldía de mejor desempeño fiscal del país. Su programa de gobierno, que se cumplió en la totalidad, en un 92% se cumplió el programa de gobierno de este gobierno, fue premiado como el mejor programa de gobierno del país. Recuerda que esta alcaldía, la alcaldía de Daniel Quintero, fue la alcaldía más investigada en toda la historia. En cada contratación estuvo presente la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, por la gran persecución que hay contra Daniel Quintero. ¿Y cuál es el problema que hubo allí? Ninguno. Ahora, esto es una revolución en contra de toda la clase política antioqueña. Aquí no vas a encontrar nadie de la clase política, ni tradicional ni no tradicional, que esté en favor de Daniel Quintero, porque ¿quiénes son los poderes políticos acá en Antioquia? Está el gobernador Aníbal Gaviria, que lleva más de 420 días sin gobernar en la gobernación de Antioquia, porque tuvo que responder por sus investigaciones con el túnel, y tuvo que pagar casa por cárcel, y cuando llegó a la gobernación salió a vacaciones. Es un irresponsable, se dejó botada la gobernación. Luis Alfredo Ramos, que es un señor que está en estos momentos condenado por parapolítica. Álvaro Uribe Vélez, que es un expresidiario, pues fue noticia nacional que estuvo pagando. Pero ¿por qué, pero señor Romero, ¿por qué para hablar de Daniel para... Quintero hay que mirar el retrovisor? Digo, Álvaro Uribe Vélez, No, es que Álvaro Uribe Vélez, es que Medellín tiene una historia, y él llegó a ser alcalde de Medellín, y por supuesto llegó a una ciudad que estaba botada. Mira, la infraestructura de los colegios públicos cuando Daniel Quintero llegó estaba por el suelo. Pero hay que decir una cosa, Diego, pero es que, Diego, pero a mí me parece que es... Diego, pero es que a mí me parece que es importante aquí establecer varios elementos. Y el primero es que efectivamente, como lo está señalando María Camila, ¿por qué tenemos que referirnos a otras corrientes políticas o a otras personas que han gobernado Medellín o Antioquia para intentar de alguna manera mostrar que Daniel Quintero ha hecho un trabajo medianamente aceptable? Es decir, el trabajo de él no puede hablar por sí solo, y adicional, es que se les queda siempre el discurso que son en contra del uribismo, en contra de Fico, no sé qué, pero se están quedando cortos
en argumentos y en gestión y en resultados. Entonces, eso sí resulta amiguito, cuestionable. Mira la gestión tan Diego. importante, permíteme la palabra, mira la gestión tan importante con Hidroituango. Tú no puedes negar que Hidroituango, cuando Daniel Quintero llegó, estaba caído y destruido y que hoy tiene 2 turbinas funcionando. Tú no puedes negar que cuando Daniel Quintero llegó a la alcaldía, la Biblioteca España estaba en el suelo, porque todos los medellinenses y la gente y la ciudadanía que quiere a Daniel Quintero, porque ayer recorrí los barrios con él, tenía la Biblioteca España en el suelo y hoy está reconstruida. La gente del barrio Buenos Aires no puede negar que duró 20 años sin unidad hospitalaria y hoy tiene una unidad hospitalaria hermosa. No se puede negar que cuando Daniel Quintero llegó a la alcaldía no había buses de Metroplus porque están metidos en un garaje porque la alcaldía anterior los compró y los dejó sin cargadores, y hoy tenemos aprobado el proyecto del metro de la 80 que ya inició su etapa de construcción. Tampoco se puede negar que hoy tenemos el 77% de ocupación hotelera permanente en la ciudad de Medellín, y que cuando Daniel Quintero llegó eso no pasaba del 50%. Sí, porque si esos indicadores, turistas, señor Romero, hoy estamos recibiendo 1.500.000 porque si turistas esos indicadores que usted muestra como buena gestión de Daniel Quintero, ustedes los presentan como gestión positiva, el 66% de los medellinenses piensan que Medellín va empeorando y la imagen del alcalde desfavorable así como lo dijo Simón, está por encima del 60%. Porque así como lo dijo Simón Bolívar, somos más dominados por la ignorancia que por la fuerza. Aquí se unió el periódico El Colombiano, que es un periódico de la ciudad de Medellín, fue comprado por los demandados en Hidroituango, por Concreto, y también por un señor que se llama Manuel Santiago Mejía, que es el empresario que todo el mundo reconoce porque era dueño de la finca Guacharacas, donde se hicieron muchos asesinatos, y ese periódico se dedicó, con toda la clase política antioqueña, estoy hablando de los que ya mencioné, a armar una mentira sobre la corrupción de Daniel Quintero, y a decir que había corrupción, que allá había un cartel, que no sé qué, pero nadie ha podido demostrar que Daniel Quintero ha hecho un solo acto de corrupción. El que lo demuestre me lo tiene que decir aquí ya, y el que lo hablemos no sobre el chisme y sobre la información de los medios, sino sobre lo que la justicia ha mostrado, porque él hizo una denuncia muy grave sobre Hidroituango y ahí están los imputados. Ahí está, para que vayamos, Sergio Fajardo imputado, están todos imputados, y Hidroituango está funcionando y está corriendo bien. Para que vayamos por partes. Atender a los 2 señores bogotanos, panelistas, compañeros que están ahí para llevarlos por EPM a que conozcan esta empresa tan grandiosa que tenemos los antioqueños y que funciona como un relojito. Quiero escuchar, señor Romero, al señor bogotano, al señor Gabriel, sobre las cifras, sobre los datos de Daniel Quintero. Es decir, bogotano, pero siempre colombiano, María Camila. me parece maravilloso, que y amo y me encanta Bogotá, pero también hay que conocer muy bien Medellín. Son descalificativos vacuos, y no lo dice un pequeño bogotano, sino un pequeño bogotano que sigue además muy de cerca la política y que ha hecho un seguimiento de las diferentes denuncias que, por ejemplo, concejales como Daniel Duque, en su paso por el Consejo de Medellín, y que no hace parte de la clase política tradicional, sino que hace parte de un partido independiente. Él es fajardista y ha votado con el uribismo aquí. Está bien porque todo hace parte de una paranoica persecución política, pero Daniel Duque deja unas cifras muy interesantes. 24% de los hogares manifiestan no comerlas 3 veces diarias, 95% de los colegios públicos en mal estado, la ciudad en su tope de endeudamiento, cosa que además ha señalado también públicamente Daniel Quintero, 70% de los escenarios deportivos en mal estado. Hidroituango, que fue una catástrofe que le tocó administrar a Daniel Quintero, Hidroituango no la construyó Daniel Quintero, todavía no tiene plan para funcionar al 100%. Zonas verdes acabadas a costa de desfinanciar jardín botánico, buen comienzo. Vínculos con la clase política tradicional que tanto dicen despreciar, que pasa en Medellín, que pasa en Envigado. Entonces, lo que queremos decir es, uno puede aquí mirar objetivamente qué es lo que ha pasado, uno no puede simplemente señalar que detrás de lo de Daniel Quintero hay una persecución política. Claramente que en política uno siempre tiene enemigos, siempre tiene contradictores, pero señalar que el 66% de los ciudadanos desaprueba a Daniel Quintero porque se está fraguando una gran conspiración de una clase política en una ciudad donde además
han gobernado, y reitero, han gobernado gobiernos independientes que se han desligado de la clase política tradicional. Me parece una gran irresponsabilidad y sobre todo una falta de reconocimiento que ha habido fallas dentro del gobierno de Daniel Quintero. Daniel Quintero participó activamente en política en la campaña de Gustavo Petro y ahorita lo está volviendo a hacer, está volviendo a poner en mano de sus alfiles en la alcaldía de Medellín secretarías para promover su proyecto político. Entonces, no hay que decirse mentiras. El alcalde habrá entregado computadores, habrá hecho cosas buenas, es un joven políticamente talentoso, pero señalar que todo lo que ha pasado, que el descrédito que tiene Daniel Quintero es parte de una conspiración de unas castas políticas, me parece exagerado, irresponsable y bastante miope. Lo que hay detrás es la política, la ficha política, Juan, que se llama Juan Carlos Upegui, con todo lo que se ha dicho, Invamer, que es la última fotografía de lo que ocurre en Medellín y cómo ven los medellinenses a Daniel Quintero. ¿Cuál cree usted que es el futuro que tiene Upegui ahora con Daniel Quintero adherido a esa campaña, por lo menos visiblemente, por encima de la mesa? Bueno, efectivamente yo creo que aquí lo que hay que mirar es que Juan Carlos Upegui es una persona que no tiene ninguna posibilidad, por lo menos real, a la lectura de las diferentes encuestas y sondeos de opinión, de llegar a la alcaldía de Bogotá, de Medellín, perdón. Inclusive a tal punto que uno lo que podría mirar es que el alcalde tiene que renunciar para apoyarlo porque él no es un candidato lo suficientemente fuerte. Juan Carlos Upegui hace un llamado a todas las corrientes políticas que están compitiendo en la alcaldía de Medellín y todas dijeron que no lo iban a acompañar. Es decir, descalifican las gestiones que se están haciendo que se venían haciendo por parte de Daniel Quintero y el proyecto político que representa a Juan Carlos Upegui. Entonces, ni las otras corrientes políticas quieren adherirse con esa gran coalición para enfrentar a Fico Gutiérrez y resulta ser un personaje político irrelevante, a tal punto que yo creería que la llegada de Daniel Quintero seguramente le va a dar visibilidad por el escándalo mediático que estamos viviendo, pero no va a ser suficiente para derrotar, por lo menos a la luz de estos sondeos de opinión, un Federico Gutiérrez. Y yo sí quisiera también señalar un tema que estaba diciendo el señor Romero, que me parece muy preocupante, y es que ellos dicen representar al pueblo, pero cuando el pueblo no los acompaña o los castiga a través de los sondeos de opinión, ahí sí son brutos. Entonces a mí me parece que aquí hay un discurso de doble moral y despreciables. Entonces me parece un discurso muy peligroso de doble moral y esa es una práctica politiquera que tenemos que eliminar. Ellos dicen que la están combatiendo, pero son los que más la practican. Señor Romero. Bueno, no, es importante hacer una claridad y es que la firma Invamer pertenece al doctor Jorge Londoño de la Cuesta, que fue el gerente de EPM que maladministró el desastre de Hidroituango y que fue el gerente de EPM de la alcaldía de Federico Gutiérrez. Es una firma encuestadora que para mí tiene una baja probabilidad, pero con respecto a lo que decía el doctor Cifuentes, respecto a las denuncias que metió en un trino en generales, pues Daniel Duque, por supuesto que la alcaldía de Daniel Quintero tampoco ha sido una alcaldía perfecta, ha cometido algunos errores, pero el 90% de lo que se está diciendo allí son mentiras. ¿Qué me deja tranquilo de la última intervención del señor? Que pues digamos entre politiqueros y políticos y analistas políticos y sondeos y encuestas pueden hablar lo que sea y rasgarse las vestiduras y hacer todo el daño que sea, pero aquí hay unas familias que reconocen y que ven todos los días, porque es que el alcalde se siente en el bolsillo, se ve en la ciudad, el alcalde no es un personaje distante, digamos, como de pronto el presidente. Entonces Medellín hoy tiene un índice de desempleo del 8% que nunca en su historia había tenido, ¿cierto? Que cuando llegó el alcalde estaba en el 15%, que en la pandemia subió al 22% y que con el trabajo de reactivación hoy está en un 15%, en un 8%, y la gente en sus casas no puede decir que es mentira eso del desempleo si está trabajando. Si la gente está trabajando y tiene trabajo y está empleado y le está yendo bien en la ciudad, lo va a hacer. No hay una familia que haya recibido un computador en su casa, que tenga el muchacho aprendiendo a desarrollar software, que eso le esté cambiando la vida, que pueda decir que el alcalde es malo, cuando por supuesto que está viviendo esa experiencia de tener este tema en la casa. El ISDIMED renovó el 80% de las viviendas averiadas y yo no creo que una familia que hoy le hayan remodelado su vivienda
se esté quejando al respecto. Con respecto al tema de la niñez, incrementaron en 90.000 los cupos a los niños en el programa, un programa que no hizo esta alcaldía, sino que venía de tiempo atrás y que es muy bueno, que tiene Medellín, que se llama Buen Comienzo. Se incrementaron en 90.000 los cupos y yo no creo que estas 90.000 familias estén diciendo que el alcalde es muy malo con Buen Comienzo cuando sus niños pudieron entrar a estudiar y a participar del programa. Los escenarios deportivos como yo suelo creerle a las encuestas, no por afectos políticos. Quiero hablar de los datos de Inbamer, que dice que Juan Carlos Upegui tiene 14.8%. Inbamer es la encuestadora de Jorge Londoño, el exgerente de Tiene 14.8% de intención de voto, por debajo de Federico Gutiérrez, que tiene 64.5%. Si es cierto que el alcalde Quintero intenta echárselo en los hombros, ¿cómo creen ustedes que eso se puede levantar si Daniel Quintero tiene una imagen desfavorable de 66.3%? Yo creo que hay que conversar en la calle con la gente, hay que ir a los barrios. Yo quedé muy contento ayer después de acompañar al alcalde por la Comuna 1, la Comuna 3, la Comuna 4, estoy hablando del Popular, Manrique, Santa Cruz, unos barrios que todo el tiempo nos habían comentado que las encuestas que tenían a la gente en contra y que se iban a ir contra él, y estoy muy contento de ver el agradecimiento de la gente en los barrios. Yo creo que aquí se puede dar la batalla contra el uribismo y contra Federico, que ha sido un candidato solapado del uribismo y que no ha hecho nada por esa gente, y que es una cosa evidente, que se evidencia en los ojos, y no es una cosa pues de las encuestas y los analistas desde donde cualquiera que lo hagamos, sino que es una cosa que se siente aquí en la ciudad, y yo creo que eso va a ayudar a que nuestro proyecto político pueda tener una gran continuidad. Nosotros lo vamos a hacer con todo el entusiasmo del mundo, vamos a trabajar por eso. Por supuesto que sí lo vamos a seguir haciendo, como lo hemos venido haciendo siempre. Esto no es un tema solo de la persecución política, porque no vayan a creer que es que nosotros no sabíamos que toda la clase política y los medios de comunicación se iban a venir encima cuando llegáramos a gobernar. Eso lo teníamos claro, es que es tocar las fibras de todo el mundo. Empresas Públicas de Medellín era una empresa que iba a ser cooptada por un grupo empresarial y que se iba a hacer, y el hecho de que jalonáramos eso, pues eso iba a generar un tsunami político y de opinión impresionante, pero y Diego, eso lo estamos viendo, pero la gente nos acompaña en los barrios y la gente es muy querida y sabe cómo funciona esta ciudad y cómo funcionan las cosas. Es así. A ver, Gabriel. Yo creo que la verdadera encuesta se va a dar el 29 de octubre. Sin duda. Que Daniel Quintero igual desafió un establecimiento político, se presentó como un candidato independiente, ganó contra todos los pronósticos. Yo no creo que acá haya una gran teoría conspirativa, ni que el pueblo... ¿Usted cree que los medellinenses le perdonen a Daniel Quintero irse antes de tiempo? Para allá vamos, digamos. Yo creo, María Camila, que es simplista señalar que simplemente el acomodo del colombiano haya podido manipular la mente de la sociedad medellinense, pero ya lo veremos el 29 de octubre. Lo que sí quiero dejar planteado son dos cosas. Lo primero es si efectivamente la decisión de salir de la alcaldía, que es una decisión además contraria a la promesa y al compromiso que asume una persona que gana en las urnas, es una solución conducente para el problema que está planteando el compañero en Medellín. Lo que me lleva al segundo punto, y es a preguntarnos si no es solo por eso, ¿qué razones tendría Daniel Quintero para salir de la alcaldía, defraudando al electorado, generando además una situación política que puede ser perjudicial para su proyecto? Además del tema de Upegui, que fue la razón que él explícitamente explicó, recordemos que Daniel Quintero tiene un partido que ha repartido avales y que es un partido que tiene una proyección de carácter nacional. Es decir, Daniel Quintero está aprovechando este momento, esta particular circunstancia antes de las elecciones, no solo para hacer política a favor de Juan Carlos Upegui, que parece no arrancar en las encuestas, sino también a favor de todos los concejales y candidatos a las asambleas que quiere apoyar. ¿Para qué? Para un propósito muy sencillo, y es buscar la presidencia en el 2026. Creo que otra posible razón por la cual, uno no se explicaría por qué otra razón, es porque el costo político
de tener una diferencia de más de 50 puntos en una elección entre su candidato y Federico Gutiérrez sería un costo político altísimo. Así que Daniel Quintero, saliendo de la alcaldía, haciendo política abiertamente, volanteando, dejando en todo caso a sus secretarios a merced de la campaña de Juan Carlos Upegui, probablemente lo que quiere es reducir la brecha que existe entre Upegui y Federico Gutiérrez para que esa derrota política no le vaya a costar a él de cara a las elecciones del 2026. Y lo último que habría que plantearse es si Daniel Quintero tiene planes o si ha habido alguna conversación con el gobierno nacional para participar del gobierno nacional y comenzar a enfilar baterías para el 2026. Ya vamos a hablar de eso porque se reunió esta semana Juan con el presidente de la República. Correcto. Yo creo que aquí también lo que es importante señalar, ya que Diego Romero nos dice que toda esa cantidad de gente que los quiere, que sale a patrocinarlos y todo, pues hay que señalar varios elementos. El primero, que el Partido Independiente se hace cerrar cerca de 250 metros de vía pública, ¿cierto? Y hacen todo un montaje con una infraestructura y una inversión de recursos que resulta importante. Pero aparte, esos 400 personas que aparentemente completaban el aforo, no lo completaron a tal punto que tuvieron que sacar a sus candidatos al consejo, asambleístas, y vimos algunos actores políticos también golpeando puertas y sacando a la gente, y también vimos instrumentalizando a niños de colegio, también vimos algunos ciudadanos venezolanos y demás. Entonces yo creo que aquí lo que nos quieren mostrar es lo que informan los medios de comunicación. Diego, pero déjame terminar, porque es lo que nos informan los medios es lo que nos están informando los medios. Lo que estás diciendo es confuso, no entiendo. Pues es que lo que hay que mirar es que ese gran recibimiento de la gente que tú lo estás mostrando, como que los quieren mucho y todo, al final del ejercicio también fue especie de montaje. Hubo refrigerios, hubo financiación, incluso también aparecieron personas diciendo que se habían quedado por fuera y que no les habían cumplido su refrigerio y no sé qué más cosas que les dan. ¿Qué es esa película que te estás inventando? Mira, es lo que están informando. Mira, eso lo están informando los medios, y también se logró evidenciar que ni siquiera habían completado ese aforo de toda esa gente, y creo que también es un tema para que tú no nos puedes venir aquí a vender. Recorrido que hizo por las calles donde caminó, Diego, tocó las puertas de las casas, eso no es un aforo de nada. Yo no estoy hablando de aforos de 400 personas ni de nadie. Fue el recorrido que hicimos por 3 comunas, no con 400 personas, no sé cuántas personas iban, pero fue un recorrido que se hizo por los diferentes barrios donde él habló con la gente y yo estuve presenciando ese lugar. En la instalación donde sale Daniel Quintero. Es en la instalación donde sale Daniel Quintero. Es la primera intervención que hace Daniel Quintero, que ustedes montan toda la gran infraestructura que nos mostraron a nosotros. A esa me refiero. Infraestructura de que si yo estoy hablando de que salió caminando por los barrios y yo lo acompañé, yo estuve ahí ayer acompañándolo por los barrios y hablando con la gente. No entiendo a qué te refieres, con cuál infraestructura, de qué. Si él fue por los barrios, fue a la comuna, hizo un recorrido por la comuna 1, que se llama Popular en Medellín, por la comuna 3, que se llama Manrique, y hizo un recorrido por la comuna número 4, y yo estuve en ese recorrido. Esa caminata tan berraca no la hicieron 400 personas, eso lo haría, no sé, el equipo que iba con él, de 20 o 30, y él estaba repartiendo periódicos y todo esto, pero no estaba repartiendo refrigerios, y no entiendo a qué te refieres con eso. Con respecto a lo de la salida temprana, recuerda que este alcalde cumplió con el 92% de su programa de gobierno, y no hay una promesa que él haya hecho antes de montarse a la alcaldía que haya incumplido. Si hay una promesa que se incumplió, es bueno que la digan aquí, porque él hizo hasta más de lo que se le pidió de toda la historia en Colombia, a pesar de que tuvo 2 años de pandemia. Creo que la cifra, Gabriel, se la escuché, 70% de las personas que votaron o que están allí en Medellín que se sienten defraudadas porque no cumplieron ese proyecto de campaña. Eso es lo que dice Inbamer, que es la firma del exgerente de PM del gobierno anterior. Pues eso es lo que dice. Es una firma. Yo estoy hablando del recorrido, no sé qué están hablando de las 400 personas. Él no recorrió Medellín con 400 personas ayer. Eso es una mentira a toda luz. Él recorrió Medellín como con 20 o 30, entre los que iba su camarógrafo, su community, no sé qué, y fue a hablar con la gente en los barrios. Él no se fue con 400 personas, eso es una mentira. ¿Quién les mostró ese video de 400 personas? Ahí habían 20 personas que iban con él recorriendo el barrio, yo lo acompañé. Iba la denuncia es del colombiano, pero entiendo que a ustedes
no les guste las denuncias de ese importante medio de comunicación. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de Daniel Quintero, de su renuncia, de lo que está provocando en el escenario político. Estas son las opciones para reemplazar lo que queda del periodo de Daniel Quintero, que quedó vacante hasta el 21 de diciembre de este año. Ya hay alcalde encargado, se llama Óscar Hurtado, y va a atender eso hasta tanto el presidente de la República decida de estos 3 nombres que ustedes están viendo en pantalla quién va a ser el reemplazo del alcalde, del muy polémico alcalde de Medellín. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Asumo este encargo como alcalde distrital para continuar con el proyecto político de la Medellín Futuro, con unas misiones fundamentales. La primera, seguir rindiendo cuentas claras a la ciudadanía de Medellín. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca, de lunes, comenzando semana, hablando de la inestabilidad que provoca la salida de Daniel Quintero, que explicó una de las razones que lo llevaron a renunciar a su mandato como alcalde de Medellín. Dice él en su política desuribizar la ciudad. Mal haría yo en renunciar a mi responsabilidad en defensa de este proyecto. Pero también tengo que decirlo, de tanto poner letreros, que Quintero por aquí una cosa, que Quintero por aquí la otra, todas las vallas decían Quintero. Yo decía, ¿y qué tal si sacamos a Quintero? Pero a la calle, a hacer campaña, a hacer política. Y vamos a estar defendiendo a Upegui como candidato a la alcaldía de Medellín, que va a ser el próximo alcalde de los ciudadanos de Medellín. Pero también vamos a estar luchando para desuribizar Antioquia y para evitar que los corruptos se tomen el poder en muchas regiones de Colombia. Desuribizar Antioquia porque en todo lado ven el fantasma del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Señor Romero, a propósito de las intenciones de Daniel Quintero, ¿hay detrás de esto una intención mucho más grande, una intención de política a gran escala de la presidencia de la República? Con respecto a tu comentario del fantasma de Uribe Vélez, te cuento que no, Uribe no es un fantasma en Medellín. Cuando se fue a votar el hecho de que Millicom se robara a UNE Telecomunicaciones, UNE Tigo, que es una gran empresa que teníamos los antioqueños, Uribe trinó pidiéndole a sus concejales del Centro Democrático que votaran en contra porque ellos iban a votar a favor y los enfiló para que se fueran contra a esto. Daniel Duque, que mencionó el doctor Cifuentes, que era un concejal que no era de la política tradicional, se enfiló con ellos y entre todos hicieron que hoy Medellín esté a puertas de perder a Tigo UNE, que es una empresa muy importante, pero con muchas otras decisiones que tenía que tomar el Consejo de Medellín, como por ejemplo el hecho de permitir que hubiera más recursos para que se pudieran invertir en los programas sociales. Uribe también trinó y también invitó a los concejales a que se enfilaran a votar allí. Yo creo que el proyecto político, con respecto a la segunda pregunta del alcalde Daniel Quintero y del partido Independientes en este momento, es lograr que Uribe no retome el poder en Medellín a través de Federico Gutiérrez. Y por supuesto, nuestro partido Independientes tiene en todo el país 2.000 candidatos por los cuales nosotros buscaremos sin lugar a dudas llegar a generar una transformación en la mayor cantidad de territorios que sea posible. Es decir, sí, ¿esto es oficialmente el lanzamiento de la campaña presidencial para el 2026? No, no es el lanzamiento de la campaña presidencial de Daniel Quintero, ni más faltara. Ese lanzamiento tiene que ser con bombos y platillos y con toda nuestra gente, por supuesto. Nosotros hacemos las cosas muy bien, no vamos a salir con una cosa a medias para el lanzamiento de la campaña de Daniel Quintero el día que se quiera lanzar. Por supuesto que no, cuando nos diga que se va a lanzar, yo estaré ahí para ayudarle a que haga un gran lanzamiento. Por el momento no nos ha dicho eso, por el momento estamos trabajando por la alcaldía de Medellín. Sé que a ustedes les gustan las cosas por lo alto. Juan. Bueno, pues llama mucho la atención lo que dice Diego Romero, porque es que a mí me parece que efectivamente sí les gusta hacer mucho escándalo, mucha bulla, inclusive inflar escenarios donde no tienen los aforos que dicen tener, pero bueno, ese fue un tema que ya habíamos discutido. No, pero te estoy diciendo que nosotros no vamos al recorrido con 400 personas y no con 20. Eso no, yo lo que creo acá. Claro, no, yo lo que creo acá. De 400 a 20 eso no es inflar, a ver, eso es una locura. Yo lo que creo acá con Daniel Quintero, yo lo que creo aquí con Daniel Quintero es que él nos
nos manda un claro mensaje de que su proyecto es personal, que su proyecto no es de ciudad, nunca le importó la ciudad, no administró la ciudad, tuvo grandes deficiencias en los temas de las basuras, en los temas de movilidad, en los temas de seguridad. Creo que hubo muchos pendientes en la administración de Daniel Quintero. Queda claro que es un proyecto personal, que no es un proyecto de ciudad, y seguramente sí hay un proyecto mucho más grande que podría estar materializado seguramente en una campaña presidencial o algo más, poniendo ¿Usted lo por ve como encima. candidato presidencial? Sí lo veo como un candidato presidencial, no de los fuertes candidatos presidenciales o lo que uno esperaría como un candidato presidencial, pero sí con un interés de la presidencia de la República. Gabriel. Pues yo más allá de calificar cualquier cosa, me parece que un proyecto político que se fundamenta, digamos, en su ADN por desuribizar, y los que han leído mis columnas en el Tiempo saben perfectamente qué posición política tengo yo, y está lejos, bien lejos del uribismo, pero creo que un proyecto político se tiene que fundamentar en pro de algo, en resolver problemas sociales, y Medellín es una ciudad que enfrenta muchas problemáticas. Seguramente el exalcalde Daniel Quintero habrá tratado de abordar muchas de ellas, pero plantear si la razón social de este proyecto político es desuribizar a Medellín y al país, creo que comienzan con el pie izquierdo, porque debemos pasar la página, pero eso es un comentario aparte. En términos prácticos, yo creo que Daniel Quintero está entendiendo que el petrismo está acéfalo, y creo que el petrismo tiene que buscar un reemplazo para Petro. Yo creo que Petro no se va a reelegir. Y Daniel Quintero entiende eso, le habla al voto duro del presidente Petro. Claro, pero Daniel Quintero se tiene que hacer valer, tiene que pesar políticamente. Él no nace en las filas del pacto histórico, él no hace parte de la guardia pretoriana del presidente Gustavo Petro, y la única manera de hacerlo es poniendo sobre la mesa resultados políticamente concretos. La alcaldía de Medellín, que es muy difícil que vaya a ganar, y como no va a ganar la alcaldía de Medellín, concejales, diputados y cualquier otro valor político que pueda aportar esto para hacerse pesar en esa contienda que se va a dar a partir del próximo año para buscarle un reemplazo al presidente Gustavo Petro. Lo que peor le podría pasar a Daniel Quintero es no salirse de la alcaldía de Medellín, quedarse hasta el 31 de enero, no agrandar su proyecto político de independientes, y que Upegui pierda catastróficamente contra Fico Gutiérrez. Hacerse contar, que es lo que dicen. Tiene que hacerse contar, y yo creo que en últimas, María Camila, más allá de lo que digan y de cómo se venda la salida de Daniel Quintero tiene afán de hacerse pesar políticamente, porque está haciendo fila para hacer el reemplazo de Gustavo Petro. Y yo quisiera ver, y vuelvo nuevamente al punto, María Camila, si dentro de esas conversaciones con el presidente Gustavo Petro se ha hablado o no de la entrada de Daniel Quintero al gobierno de Gustavo Petro, por lo menos antes de que quede inhabilitado para comenzar la campaña de la presidencia del 2026. Diego. Bueno, primero aclarar, el señor que nos infló a 400 personas en el recorrido de ayer, hay que aclararle en los temas de seguridad, que aquí yo creo que el alcalde se puede hinchar. A ver, tiene la tasa de homicidios más baja en los últimos 40 años de Medellín. Cuando él llegó estaba en un 23,9% y ahora está en un 13,8%. Los hurtos estaban en 10,91% y en este momento está en 1,077%. Las cifras son claras en el tema de homicidios. La movilidad, para serte muy honesto, en los temas de movilidad no le fue de la mejor manera a Daniel Quintero como alcalde. ¿Para qué voy a venir yo a decir mentiras sobre ese tema? Pero logró algunas cosas, logró que se quedaran, por ejemplo, los recursos para los 5 metrocables que se van a hacer en la ciudad, logró terminar el metrocable del Picacho que estaba iniciado, logró dejar la obra. Me quedan pocos minutos, señor Romero, solo quiero preguntarle sobre la tesis de Gabriel, que dice que Daniel Quintero se quiere valorizar para ser el sucesor de Gustavo Petro. ¿Ustedes allá lo ven de esa manera? ¿Tienen la misma información? Eso sí es hilar politiqueramente, empezar a hacer cálculos. Cuando uno habla con estos términos, el voto duro de Petro, el voto de no es que la gente no son votos.
La gente está mirando que hay unos políticos pero que se hablan los cargos a los que está aspirando el señor Quintero políticos de o un quien lado, quiera que sea, se consiguen Daniel con no votos, está señor haciendo Romero. cálculo. Politiquero no, se consiguen con votos. Señora, repíteme. El señor Quintero, el señor Upegui, todos los que usted está ya defendiendo, y los de derecha y los de izquierda, se eligen con votos. ¿Por qué le molesta que diga que son votos? No, porque es que esto no es de un calculito político. Esto es de salir a contar la verdad, porque mira la actitud. Tú eres, por ejemplo, la presentadora y dinamizadora de un programa y estás así como, no, tranquila, vea. Esto se sale a la calle, se le cuenta la verdad a la gente, se le dice qué está pasando, se impulsa nuestro proyecto político porque queremos seguir gobernando en Medellín y no queremos perder lo que ya se hizo, queremos que Medellín siga en la etapa de transformación y aquí no hay que calcular qué va a pasar con Petro o no va a pasar y qué va a pasar en el futuro, y no hay que aquí lo que hay que vender es la amenaza latente que tenemos hoy, y es que vuelva Federico Gutiérrez, que la gente en su casa sabe que ha sido el peor alcalde que ha tenido la historia de Medellín, que vuelva a gobernar. Eso es lo que nosotros queremos y por eso estamos saliendo a la calle con el poder de la verdad a entregar un periódico con todos los resultados de esta gestión y conversando con la gente a ver en qué tónica está, si es verdad lo que dicen las encuestas o si definitivamente, como dijo el doctor Cifuentes, la mejor encuesta que vamos a tener es la del 29 de octubre en las urnas. A eso se le llama cálculos políticos, ejercicios políticos. A propósito de la discusión, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se pronunció sobre la renuncia del alcalde Daniel Quintero, hablando del futuro de la capital del departamento de Antioquia. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. A mí me parece que renunciar antes de terminar el periodo es un irrespeto con los electores, es un irrespeto con la ciudadanía en general, es un irrespeto con la institución que se representa. Y de alguna manera pienso también que esto confirma que a él no le interesó la ciudad. Estamos de regreso esta noche de lunes hablando de política, de cálculos políticos. Juan, su reflexión final sobre la discusión de hoy. Bueno, yo creo que Daniel Quintero actúa de manera desesperada, ve un proyecto político que está fracasando, un candidato como Juan Carlos Upegui que no logra tener la respuesta por parte de la ciudadanía y es por los precarios resultados de la administración de Quintero. También hay que señalar que ese afán y esa desesperación obligó a Daniel Quintero a dejar la alcaldía, a defraudar a los medellinenses, a dejar por encima un proyecto personal y dejar en evidencia lo que ya todos sabíamos, pero solo faltaba la estocada final, y es que aquí no hay un interés ni un proyecto de ciudad, sino un proyecto personal y político del señor Quintero. Señor Romero. Bueno, yo creo que Daniel Quintero debe estar durmiendo muy tranquilo en este momento porque su gobierno cumplió el 92% del programa de desarrollo, cumplió con lo que prometió, puede salir a la calle a hablar con la gente de manera tranquila. Seguramente la mejor encuesta va a ser la del 29 de octubre, muy responsables las declaraciones del gobernador que faltó más de 420 días a la gobernación y el día que llegó se fue de vacaciones, entonces pues ese señor está deslegitimado para decir eso y vamos a seguir trabajando y a defender a Medellín de que el uribismo retome obviamente y encamine a Medellín por los malos pasos por los que iba sin lugar a dudas. Gabriel. María Camila, la mejor forma de honrar un legado es respetando la voluntad popular hasta el último día, hasta las 11:59 del 31 de diciembre. Esa es la mejor forma de demostrar qué se hizo, con qué integridad se hizo. Lo segundo que quiero señalar es que Daniel Quintero, a partir del sábado pasado, se planteó como el primer precandidato para las elecciones del 2026 y que se está jugando mucho este 29 de octubre donde se hará pesar y se demostrará si puede estar dentro de la lista de candidatos para reemplazar a Gustavo Petro por los partidos progresistas y de izquierda en este país. Llegamos al final esta noche en Zona Franca, esta noche el análisis político con Gabriel Cifuentes, Juan Falconer y Diego Romero, que fue integrante de la campaña de Daniel Quintero, que es el hombre que motiva esta conversación. Señor Romero, gracias por acompañarnos esta noche, le deseo un feliz resto de día. Gracias a ti por la invitación, a mis compañeros de panel y a toda la audiencia de este programa. Gracias, señor. Gabriel, como siempre, un placer tenerlo aquí. María Camila, el placer es mío, a Juan, a Diego y a toda su amable audiencia, una feliz noche. Gracias, Juan, un gusto.
María Camila, un placer. Gabriel, Diego, siempre abiertos al debate. Gracias, llegamos al final esta noche. Esta es la carta de renuncia de Daniel Quintero, que nos ha puesto a hablar de él, una carta de renuncia atípica, escrita a mano, al parecer con lápiz, dirigida al presidente Gustavo Petro, mandando mensajes con mucho simbolismo, diciendo por qué renuncia, en sus palabras, para combatir a la rancia clase política de su región. Llegamos al final, como siempre, gracias, quede con la programación habitual. A continuación, Más Allá, que descanse.